Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Celebramos en YouTube. Salimos paso pues celebrando esta Eucaristía por tantas intenciones que nos llegan a través de nuestro canal de Zoom. Vamos a ofrecer la Eucaristía enfermos, de los cuales nos han dado oraciones: Paula de Blas Calderón, José Bayo Plaza, Jorge Santavalla y Cristina Daza, Angélica Gómez, Agustín Sainz Casanova, Rafael Cuevas Martí, Ernesto Muñoz, Estrella Martín, José Manuel Muñoz Campos, Antonio Rodríguez, Alfonso Hervás, Manuel Sánchez, Gaspara Contreras García, Luis Riesgo, Ángeles Suela Lozano, José Gregorio Porto, Rosa Amelia Romero, Antonio, María Teresa Parra Prieto, José Manuel Muñoz Campos, y también por los siguientes difuntos: Maricruz Jiménez, José Nieto, Iraida Josefina Rodríguez, Germán Gregorio Martí, José Romero, Alfonso Oliva Jaén, Hermenegilda Gracia, Marcelino Rey, Arminda Rodríguez, Jesús Rey, Manuel Rey, Eusebio Rey Neira, Eusebio Rey Maceira, Dolores Rial, Josefa Rial, Jesús Rodríguez, Marcelino Rey y Judith Domínguez Cabezas. Por todos los enfermos y por los difuntos, los alumnos de la ESO y de bachillerato del Colegio Estela Maris La Gavia han ofrecido en su estudio cotidiano 1.800 horas en total. Entre todos ellos ponen a los pies del Señor y a los pies de la Virgen estas 1.808 horas para rogar a Dios por estos enfermos y por el eterno descanso de los difuntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley de Dios. Apártame del camino falso. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente la gente se había quedado al otro lado del mar, notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Queridas familias, la liturgia de hoy nos presenta con gran fuerza a San Esteban, el protomártir, el primero que derrama su sangre por Cristo en el inicio del juicio que sufre ante el Sanedrín. Y es Esteban un personaje verdaderamente interesante porque, lo iremos leyendo estos días, sufre un juicio muy similar al de Jesús. De hecho, hay un gran paralelismo entre el juicio de Esteban y el juicio de Jesús cuando en la pasión es apresado y es llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Y creo que el personaje de Esteban, en esta similitud cordial con Jesús, nos ayuda a responder a la pregunta que los judíos plantean a Jesús en el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Esa respuesta que da Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Esteban nos enseña qué significa creer. Creer no es simplemente seguir una serie de normas o seguir un ejemplo o seguir a Jesús como un ideal, sino que creer significa que
el propio Jesús tome carne en nosotros, que se haga cuerpo en nosotros, de forma que los sentimientos de Jesús, ¿no?, de los que habla San Pablo en la carta a los Filipenses, esas huellas que nos ha abierto Jesús en su caminar, de la que habla San Pedro en una de sus cartas, pues ahora en nuestra vida. Por ello, en este tiempo de Pascua, que también es tiempo de conversión, no solamente la Cuaresma, no solamente pues, otros momentos de la vida del año litúrgico, Pascua también es momento de conversión, porque tenemos la fuerza de la luz, la fuerza del resucitado, que brilla en ese cirio pascual, que ilumina todo y que quiere eliminar las sombras que hay en nuestra vida. Pascua, que es momento de conversión, requiere que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hay en mi vida de Cristo y qué hay en mi vida que no lo es, que lo rechaza? Porque esa es la pregunta que se han vivido un momento de juicio, un momento de criba, porque el juicio es criba, el juicio es crisis, como vivimos ahora, ¿verdad? Se habla de crisis continuamente. Bueno, pues la crisis tiene un sentido positivo, en el sentido de eliminar aquello pues, que obstaculiza el caminar y potenciar aquello que permite una vida grande. Le pedimos al Señor, por intercesión de San Esteban, que sepamos reconocer qué hay en mi vida de Cristo, qué hay en mi vida de Jesús, y en ello en elementos tan concretos, tan cotidianos, conversación, como el estar a la mesa, como el trabajo, como la caridad en casa, y qué elementos hay en mi Cristo, sino que son del hombre viejo, son del pecado, para que Cristo los purifique. Le pedimos al Señor la gracia de dejarnos iluminar en esta Pascua por su luz, la luz del resucitado, y que la luz de Cristo ilumine toda nuestra vida, todo nuestro ser, para potenciar lo que es propio del resucitado y eliminar con la ayuda de su gracia en el camino de nuestra vida, que es un camino de lucha, aquello que nos separa de él. Que así sea. Jesucristo es el pan bajado del cielo. Él intercede por nosotros ante el Padre. Por la Iglesia, para que sus miembros den en todo momento testimonio de su fe, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los diáconos de la Iglesia, para que como San Esteban sean colmados de la sabiduría y de la gracia del Espíritu Santo, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los catequistas, que preparan a los niños que recibirán la comunión por vez primera, para que perseveren fielmente en su importante tarea, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los aquí reunidos, para que se fortalezca nuestra fe, recibiendo frecuentemente el pan de la Eucaristía, rogamos al Señor. Te rogamos. Pedimos por todos los enfermos del coronavirus, por los moribundos, por los difuntos, singularmente por todos aquellos por los que ofrecemos esta por sus familias, para que el Señor les fortalezca, para que tengan su gloria aquellos que han fallecido. Rogo, Señor. Concédenos, Padre Santo, descubrir y valorar el don de tu Hijo en la Eucaristía, Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los de los siglos. Mientras ofrecemos el pan y el vino para que el Señor lo transforme, ofrecemos a los pies de Cristo resucitado en el cirio esas 1868 horas de estudio que nuestros alumnos de secundaria y de bachillerato pues han ofrecido por las intenciones por las que ofrecemos esta Eucaristía. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por
vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, pecado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Maricruz Jiménez, José Miguel Nieto, Iraida Josefina Rodríguez, Germán Gregori, José Romero, Alfonso Oliva Jaén, Hermenegilda García, Marcelino Rey, Arminda Rodríguez, Jesús Rey, Manuel Rey, Eusebio Rey Neira, Eusebio Rey Maceina, Dolores Rial, Josefa Rial, Jesús Rodríguez, Marcelino Rey y Judith Domínguez Cabezas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo, como dice el Señor. Aleluya.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del aliento de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor es con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya.